Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J8 versus al Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED, debajo está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior, en este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúa en la franja superior. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 x 60.5 x 4.9 milímetros de grosor y un peso de 133 gramos. En el Xiaomi Redmi Note 6 Pro tendremos que está construido en aluminio, algo que notarás rápidamente, ya que gracias a ello no ensuciarás tanto la parte posterior con tus huellas a comparación de otros terminales. Debes tener cuidado con el agua, ya que este terminal no posee protección ante esta. Este dispositivo guarda el mismo estilo y diseño que sus anteriores versiones, no cambia en gran manera, únicamente que posee una muesca de gran tamaño a comparaciones de sus predecesores. Además cuenta con marcos reducidos, a excepción de su parte inferior, en donde es bastante prominente. Pero ya para hablar de la diferencia más marcada es la presencia de 4 cámaras, algo que ya hablaremos más adelante. La sensación en mano de este terminal es estupenda, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos toparemos con 149.3 x 71.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. En la parte de personalización el Samsung J8 encontramos 5 distintas tonalidades, como lo son el negro, azul, plateado, violeta y dorado, que serán distintas dependiendo del país en donde te encuentres. A modo personal me pareció más llamativa su tonalidad plateada. En ámbitos de personalización tendremos que el Redmi Note 6 Pro estará disponible en 5 versiones, tal como lo son en negro, azul, dorado, oro rosa y rojo. En el J8 vamos a encontrar el botón de bloqueo en el lateral derecho, encima de este tendremos el altavoz y los botones de subir y bajar volumen en su parte izquierda. Como te pudiste dar cuenta, el espacio debajo de la pantalla está en blanco, ya que el teléfono usa los botones de navegación en pantalla. Este terminal entonces cambia el botón de inicio de la parte frontal a su parte trasera, para dar lugar a un smartphone mucho más compacto y con mayor diagonal de pantalla. En su lateral izquierdo se encuentra una bandeja para nano SIM y una ranura para tarjeta micro SD. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal. Para el Redmi Note 6 Pro hallaremos el botón de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz estará en la parte inferior, pero su conector de 3.5 mm para auriculares se encuentra en la parte superior. Este dispositivo viene con los botones de navegación en su pantalla. Algo raro, ya que esto debería haber reducido su marco inferior, pero es algo que no tenemos en este terminal. Tendremos una bandeja para la SIM y tarjeta microSD en su lateral izquierdo, sin ninguna novedad significativa. Algo negativo de este terminal es que no contaremos con un puerto USB tipo C, sino que por el contrario tenemos el tan común y casi obsoleto puerto micro USB. Sumado a lo anterior tendremos que el sensor de huellas dactilares está en la parte trasera, algo común en esta compañía, además de contar con el sistema de reconocimiento facial en la cámara delantera para desbloquearlo con nuestro rostro. Ambos sistemas son rápidos, precisos y seguros, es difícil engañarlos y además de esto son muy rápidos. Antes de continuar con el video te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos.
En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 4 y otra de 3 GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. El Redmi Note 6 Pro para este apartado tendremos dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, que varían según la distribución geográfica. Por lo menos en Colombia es más fácil encontrar la versión de 4 GB. Para el Samsung J8 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, una memoria que difícilmente podrás llenar. Para el Redmi Note 6 Pro en su almacenamiento tendremos dos versiones, al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, capacidades que pueden aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8 GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No vimos ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby. Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio no podríamos esperar más del terminal. Xiaomi optó por el procesador Qualcomm Snapdragon 636 para alimentar el Redmi Note 6 Pro, un procesador octa-core que corre a 2 GHz. Este no es un procesador antiguo y es capaz de ejecutar la mayoría de las aplicaciones y los nuevos títulos de juegos, en donde podemos observar que su desempeño funciona adecuadamente. Pero si de verdad quieres tener un equipo fluido, te recomiendo bajarle a las gráficas, ya que no podemos pedirle mucho a un terminal gama media, con lo cual conseguiremos una experiencia realmente placentera. El teléfono se calentó ligeramente después de jugar por más de 10 minutos, algo que es relativamente normal, pero no se calentó excesivamente como sí sucede en otros dispositivos. Ejecutamos algunos puntos de referencia en el terminal para medir el rendimiento, y las puntuaciones no fueron significativamente diferentes a las del Xiaomi Redmi Note 5 Pro, por lo cual está más que claro que no existe un avance significativo con su procesador. En nuestras pruebas de batería el terminal Samsung J8 manejó 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor App Power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía. La capacidad de batería también se mantuvo sin cambios para el Redmi Note 6 Pro, con una batería de 4000 mAh, y en nuestras pruebas del equipo para video HD, el teléfono logró durante 15 horas y 36 minutos aproximadamente. Esto es exactamente una hora menos que en el Redmi Note 5 Pro, que podría ser la consecuencia de presentar una pantalla ligeramente más grande y brillante. Con nuestro uso, que consistía en WhatsApp, juegos y Google Maps, el Redmi Note 6 Pro nos duró más de un día sin ningún problema, pero si lo usas para aplicaciones no tan pesadas y un uso más moderado, el terminal fácilmente puede pasar del día de uso. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo tiene la ventaja de ser compatible con la tecnología de carga rápida. En concreto, funciona con el protocolo Quick Charge 4.0, lo cual no es lo mejor en este tipo de tecnología, pero por lo menos cuenta con ella. Para el Samsung J8 hallaremos la versión Android Oreo, es decir, su versión 8.1, bajo la capa de personalización de Samsung, rebautizada como Samsung Experience.
El Redmi Note 6 Pro vendrá con Android 8.1 Oreo directamente de fábrica, y recordemos que actualizará a la versión más reciente de este sistema operativo. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5 a 9, que hace que el cuerpo sea alto y angosto. Aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display, la pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos. Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre video. Permite a los usuarios chatear usando WhatsApp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. El Redmi Note 6 Pro tiene una pantalla de 5.84 pulgadas, con una relación de 18 a 9 y una resolución de 1080 x 2280 píxeles Full HD+, con una densidad de 432. Este panel es LCD IPS y con este tenemos que es notablemente más nítido de lo que teníamos en sus antecesores, y eso es justo teniendo en cuenta al aumento de precios y lo que ofrece la competencia en el mismo presupuesto. En cuanto a la calidad, la pantalla es similar a lo que solíamos ver en los teléfonos Xiaomi con precios más económicos. El problema se torna en cuanto a los tonos más fríos, pero MIUI tiene la disposición para ajustar el balance de blancos y el tono hasta cierto punto. Desde la perspectiva del consumidor, Xiaomi debería ganar algunos puntos por incluir la famosa muesca, pero al ser tan desproporcionada logró todo lo contrario, o bueno, por lo menos en mi opinión. Y si estás de acuerdo conmigo, tienes la opción de apagarla para que no te salga esta muesca. Sin embargo, ocultarla no te dará espacio adicional para los iconos de la barra de estado. El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees. Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. En el Redmi Note 6 Pro encontraremos dos cámaras traseras de 12 y 5 megapíxeles. El sensor de 12 tiene una apertura focal de 1.9. El sensor de profundidad secundario de 5 megapíxeles nos ayudará a generar el afamado efecto bokeh. En la parte frontal, el teléfono también tiene una cámara para selfies de 20 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Xiaomi afirma que la detección de la escena con la inteligencia artificial está integrada en la aplicación de la cámara. Con esta es posible que las cámaras traseras sean capaces de reconocer hasta 32 escenas, mientras que la cámara de selfies puede reconocer 12. Las fotografías de paisajes tienen detalles decentes y el teléfono logró una correcta exposición. Si te acercas al 100% verás algunas pérdidas en detalle. El HDR automático está disponible y se activa automáticamente cuando es necesario. Al tomar retratos, el teléfono logró una buena detección de bordes. Una vez que se toma una foto, obtienes las opciones para ajustar el nivel de desenfoque y ajustar la iluminación. En condiciones de poca luz, el teléfono reduce la velocidad del obturador para capturar más luz, por lo que puedes notar un poco de desenfoque si el sujeto está
está en movimiento. Cuando no tienes una fuente de luz cerca, las fotos no son tan nítidas y carecen de muchos detalles. La grabación del video llega hasta los 1080 píxeles, lo cual es decepcionante, considerando que otros teléfonos inteligentes en este rango de precios son capaces de grabar videos en 4K. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.715 pesos mexicanos, que a su vez son $193, que equivalen a 173 euros. Para el Redmi Note 6 Pro es de 610.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.736 pesos mexicanos, que a su vez son $194, que equivalen a 171 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J8 le gana al Xiaomi Redmi Note 6 Pro no gana en ningún aspecto. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 6 Pro le gana ampliamente al Samsung J8 en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son personalización, botonera, RAM, almacenamiento y software. Realmente este es un enfrentamiento épico en mi canal, pues si no estoy mal es la primera vez que un dispositivo pierde de esta forma, en donde ni siquiera logra empatar en el aspecto de precio, como es costumbre del perdedor. Pero bueno, debemos también tener en cuenta el rival que tuvo, pues como bien sabemos los terminales de Xiaomi son los que a mi parecer tienen la mejor referencia en cuanto a calidad-precio se refiere. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.